decir, Freddy, que hemos abandonado la trinchera, por el contrario. Los términos de gente buena, pues es una marca, una patente que la creó Fernando Villavicencio, y que precisamente por esos nombres, por ese membrete, nos identifican a los que estuvimos de cerca con Fernando Villavicencio, a los que fuimos parte de su vida, parte de su lucha, y obviamente hoy y siempre parte de su historia, Freddy. Por lo tanto, nosotros queremos hacer un llamado a la conciencia. La memoria de Fernando Villavicencio está latente, está viva, Freddy. Esa memoria nos convoca y nos golpea la puerta a todos los honestos, a los ciudadanos correctos, que creímos y seguiremos creyendo en el pensamiento y la acción de Fernando Villavicencio, que es hora de sacudirnos. No podemos permitir que un donativo, una ofrenda que hizo un patriota a la patria, como es Fernando Villavicencio, que ofrendó su vida para que este país camine, quede ignorado. No se puede truncar, y eso es lo que nos anima a seguir activando, Freddy. Jamás abandonamos la lucha. Como lo digo, más allá del membrete, como nos identifiquen, nosotros, más que identificación política, tenemos una identificación de agarrar la posta, como nos pidió Fernando. Fernando lo dijo claramente: si mi muerte es necesaria para que el país avance, bienvenida sea. Y cuando por sobre los intereses de una persona está el interés colectivo de la patria, la vida pasa a segundo plano, Freddy. Ahora, doctor, me parece que va bien, o sea, hay gente que ahora sí ya va entendiendo la cosa política, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Bueno, quizá en el momento de la candidatura hubo gente ahí, como siempre, que se mete, todo el mundo se mete ahí ante la noticia de que va a ganar las elecciones, información que también cada vez se aproxima más de que Fernando era, el apuro de acabar con la vida de Fernando era porque estaba, pero así, a un pelito de ganar las elecciones, y le tuvieron miedo. Obviamente los mata el miedo, lo mataron los que le tienen miedo, los que le tenían miedo, y hasta ahora no se han podido liberar de su fuerza, de su trabajo intelectual y valiente. Ahora, doctor, entiendo que con esa experiencia se intentará conformar una nueva organización política, pero más condensada, más seleccionada, algo así, ¿puede ser? Claro que sí, doctor Frey, y gracias por esa pregunta. No obstante, antes de responder, tengo que manifestar que precisamente el periodismo investigativo de Fernando fue el que nos ha convocado y que nos tiene presentes. Usted sabe que un periodista de investigación lo que hace es prender la luz para que la justicia, los órganos de control vean dónde se esconden los roedores. Y cuando hablo de roedores me refiero a aquellos que de camisa bordada, de guayabera inclusive, y unos pocos de poncho, saquearon esta patria, se llevaron hasta los clavos de la cruz. Por eso esa lucha de Fernando es la que se mantiene incólume. Nosotros como organización política que se nos identificó y se nos identifica como gente buena, estamos trabajando en eso, no hemos descuidado. Mire, ahora precisamente estamos teniendo unos contactos con los herederos legítimos del legado de Fernando, como son su familia, sus hijos. Bien decía Amanda y su otra hija, Tamia, y eso tiene relación con lo que usted siempre manifiesta: el malo nunca será inteligente. Los asesinos de Fernando pensaron que asesinando al mensajero iban a impedir que llegue el mensaje. Ahora más que nunca el pueblo ecuatoriano se está dando cuenta. Ya no salen esas voces a decir el denunciólogo, porque si nos retrotraemos a unos 2 años atrás nomás, todo lo que denunció Fernando Villavicencio con un periodismo de investigación contundente, con tenacidad, ahora se lo está viendo. Pero ya no es Fernando ya está en otro lugar, pero sin embargo de los mismos que están involucrados está saliendo la información, de la señora Mayra Salazar, los teléfonos del asesinado Norero, ahí está saliendo la información que Fernando ya la anticipó. Entonces mucha gente dice, en realidad Fernando tuvo razón,
Y ahora los que lo acusaban de denunciólogo, de agente de la CIA, de agente del FBI, agente de la DEA, están saboreando y rumiando un bocado amargo porque se están tragando sus propias palabras, Freddy y ciudadanía. Es por eso que estamos aquí y seguimos trabajando, estamos contactando con los familiares de Fernando para reagruparnos, la gente que estuvimos en la historia política de Fernando, para nuevamente tener una organización firme. Lamentablemente, a raíz del fallecimiento, del asesinato de Fernando, usted sabe cómo se dieron las cosas. Ese bloque de asambleístas que salió de la alianza Gente Buena Construye, precisamente tomaron otros caminos. Unos se declararon independientes, otros dijeron que van a formar Fuerza Valiente, otros dijeron que Fernando vive, otros dijeron que se van a un movimiento político como Construye, y están en su legítimo derecho. Pero lo importante es que más allá del lugar donde provengan o donde se encuentren ahora, aglutinarnos para no perder ese mensaje, ese legado y ese trabajo de Fernando Villavicencio. Hay una persona en la línea, doctor, permítame, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. En verdad es hermoso recordar el legado que nos dejó Fernando Villavicencio. Y aprovecho para decirle al doctor Gustavo que en verdad debemos rodearnos los que admiramos a Fernando Villavicencio. Yo ya no hago actividad política, ya por mi edad dejé eso, pero sí estoy siempre pendiente de lo que pasa en nuestra patria, porque sería una falta de respeto al pueblo colombiano decir que uno tiene que cruzarse de brazos y ver que hagan lo que han hecho, porque todas las denuncias que hizo Fernando Villavicencio están saliendo. Y lo más triste es que seguirán saliendo porque es poco lo que se llevaron y lo que han hecho. Entonces yo creo que el mejor legado es lo que hace este doctor Aponte. Lo mejor que hace es desde su micrófono decir la verdad y apoyar al pueblo, que estamos cansados de tanta corrupción. Y nosotros los abogados, Gustavo, debemos rodear de abogados, de verdad que sean abogados, de aquellos que no anden comprando a jueces, de aquellos que no anden aprovechándose de la amistad de los jueces para que las sentencias sean favorables a nuestros clientes. Esa gente debe estar con Fernando Villavicencio y hacer grupos de los que sean, porque estamos seguros que el pueblo algún día tomará el poder y si es posible traerá a todos esos delincuentes que están huidos en distintas naciones, porque en verdad nuestra justicia solo pocos en verdad hemos entendido desde antes mismo que hemos denunciado cómo estaba de corrompida, y todas estas cosas que dejó, las dejó el prófugo, el delincuente de Correa. Y lo más triste, doctor Aponte, para terminar, es que todavía hay gente que dice que es intelectual, que dice que va a su radio y a todos los sectores que les dan entrada a defender a la delincuencia, y cuando uno les quiere decir la verdad, se enojan y se ponen bravísimos, igual no hay como decirles nada. Gracias, doctor Aponte, que siga adelante, y felicitándole una vez más por su actitud como un periodista en verdad que está preocupado por lo que está pasando en nuestro país. Gracias. Sí, bien, muchas gracias, doctor Ángel Sebastián. En efecto, usted precisamente ha sido una voz de protesta que siempre se ha identificado con los mártires que hoy en día pues están poniendo a la luz toda clase de corruptelas. La lucha por la justicia, usted sabe que es la más antigua del mundo, se asemeja a las estrellas que cuidan las noches, y por lo tanto esa es la desesperación de los que están involucrados, doctor Freddy, ciudadanía, los que están involucrados en estos actos de corrupción. Precisamente ahora se viene ya este 28 de marzo, pues la delación o el testimonio anticipado de una de las piezas claves de esta horda de corruptos. Y ese es el temor que tienen los que están involucrados en aquello, pues saldrán muchas cosas a la luz, pero nosotros ya sabemos lo que se viene, porque Fernando ya lo anticipó, él ya lo dijo, él ya hizo historia, y lo que se está haciendo ahora es simplemente corroborando lo que Fernando denunció. Y ahora, doctor, ese es un tema delicado, ciertamente. Coincidencialmente, voy a entrevistar más adelante, no es costumbre aquí anticipar, pero vamos a hablar con alguien que incluso compartió mucho con Fernando Villavicencio. Pues yo quisiera hablar más bien el tema político, doctor. ¿Cuál es el propósito? O sea, armar una organización política con nombre, con membrete. ¿Qué pasó, por ejemplo, con
con el presidente. ¿Cuál era algunos fungían ahí de presidentes? ¿Cuáles eran esos? Uno de sus nombres, doctor, ¿nos recuerda, por favor? Mire, efectivamente, pues nosotros como organización política que estábamos en proceso de legalización, estábamos esperanzados de que nuestra dirigencia nacional, encabezada por el ingeniero Francisco Jácome, precisamente tendría que trabajar en esta etapa, en este proceso de recolección de firmas, pero lamentablemente eso no sucedió y tengo que decirlo públicamente. Ellos lo que andaban interesados es estar en la tarima con Fernando Villavicencio para visibilizarse y descuidaron el trabajo político. Mire que fue la provincia de Loja donde nosotros con nuestro trabajo, con nuestros propios recursos, tuvimos más de 12.000 firmas para lograr la legalización del movimiento político. Lamentablemente se vencieron los plazos, los términos y eso quedó a foja cero. Pero estamos retomando. Es decir, no se legalizó gente buena. De ninguna manera, todo el trámite. No existe gente no buena. existe legalmente. Como no existe ADN. Más allá de que tenemos estructura en todas las provincias del país de la gente que simpatizó por Fernando Villavicencio. Aquí en la provincia de Loja, en casi todos los cantones, tenemos directivas cantonales. Y aprovecho sobre la pregunta que me hace, al hablar de política no podemos tampoco distraernos del nombre de Fernando Villavicencio. ¿Por qué él incursionó en la política? Porque la política sana es la herramienta, Freddy, ciudadanía, precisamente para dar al pueblo lo que le corresponde. Pero lamentablemente en media jornada nos apagaron la luz. Pero esa luz que está iluminando desde el lugar donde se encuentre es lo que ahora ha generado el capricho de la gente que dice, bueno, ahora, ¿qué nos queda? No nos podemos cruzar de brazos. ¿Usted cree que las hijitas de Fernando, que son talentosas, pese a su juventud, podrían en algún momento liderar alguna organización política? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, Freddy. Mire, para nadie es desconocido que ellas retomaron la posta del periodismo investigativo. Ahora precisamente están... No diga mucho ese nombre de posta porque... eran los enemigos obviamente, sí, obviamente. Lo van a asociar, eran estos periodistas que estaban vinculados con el narcotráfico, lo combatieron a Fernando. Fernando, es lo que, pero le hago notar nada más. Sí, ese es el nombre, es un sinónimo que en realidad no viene al caso. No viene al caso, pero claro, es un sinónimo, pero ¿usted cree que ellas están liderando? Exactamente, ellas están al frente, Freddy, de ese periodismo investigativo como La Fuente, Plan B, Mil Hojas, que precisamente Fernando Villavicencio lo lideraba. No se olvide que recién fueron galardonadas con el premio Eugenio Espejo de la Unión Nacional de Periodistas. Nosotros, como dirigencia de aquí de Loja, estamos precisamente en contacto con ellas, estamos buscando la posibilidad de traerlas a Loja. Ellas van a venir. ¿Quién más que ellas, que tienen la información de todo el trabajo investigativo de Fernando? Pues ellas quieren incursionar en política, y es legítimo y es lógico. Bueno, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo, no es que quieren, lo están haciendo y lo están haciendo con fuerza, con vehemencia, pero sobre todo con inteligencia. Noto que se están formando, porque a su edad ese nivel de formación que tienen ya es respetable, ¿no? Muy respetable, pero muy respetable. Pues es que es un talento de ellas ya, en este caso, el tema político. Pero obviamente la política hay que estar todos los días, ¿no? Hay que agitarse todos los días, porque si no, pues es como las aguas estancadas, ¿no? Se vuelven putrefactas. Entonces, para sanearlas hay que oxigenarlas y hay que remover eso, todos los días hay que estar en la arena política, doctor. Obviamente, qué difícil que es hacer política en este país, la política sana. Bueno, pues que si fuera fácil, pues tampoco no serviría para nada. Se supone que en el fondo es buena, por eso es difícil. Lo difícil es luchar contra esas mafias electorales enquistadas en los partidos políticos tradicionales. Esa es una lucha contracorriente, pero ese es el sinónimo de la política buena, Freddy, porque si nadamos a favor de la corriente es porque ya nos han vencido. Y eso no es el caso de la gente que estuvimos junto a Fernando luchando en ese propósito.
Ahora nomás de cuento, tenemos nosotros ya convocada una asamblea provincial de todas las directivas cantonales del movimiento que apoyamos a Fernando Villavicencio. No se olvide que en la primera vuelta con el candidato Zurita, que cubrió el vacío de la papeleta electoral, fueron más o menos 2 millones de votos, sin tener siquiera legalizado un movimiento político. Totalmente de acuerdo, claro, pero Zurita no era para el caso, no es para el caso. Entiendo que es un gran personaje, un gran aporte, pero no es para el caso. Ahora la pregunta es, doctor, ¿no les era más fácil meterse a construir? ¿Por qué no lo hicieron? A ver, Construye es una organización política muy respetable, que ahora precisamente ha tomado la batuta en la lucha contra todos quienes tratan de menoscabar la imagen que, estando incluso fallecido Fernando, tratan de hacer en la Asamblea Nacional. Pero hay una situación. Obviamente a los sectores políticos no les conviene que el protagonismo de Construye pues se abandere de la oposición y mantener viva la llama de Fernando Villavicencio. Nosotros por ese lado no vamos, nosotros tenemos nuestra propia organización política. No obstante, queremos que se aglutinen todas esas fuerzas, las que están en la orilla contra ese modelo político, contra ese proyecto de gobierno que lo único que quiere es buscar impunidad para los que están cuestionados. Precisamente por esa orilla no vamos, nosotros estaremos al lado de las fuerzas que se alineen para combatir y cambiar este país. Claro, pero así más fácil, así mucho más fácil. Ustedes no pueden aliarse militar en Construye, porque Construye tiene su propia dueña, tiene su propio liderazgo, y no quisiera ese liderazgo que se vea opacado por la figura, la imagen de Fernando Villavicencio. Eso es todo. O sea, lo que siempre ha sido. Y Fernando, fíjese, no tuvo en cambio inconveniente ni celo en sumarse ahí. En el momento en que necesitó de ellos, pues se sumó acá. Pero ahora viceversa, usted nos está diciendo, no se puede. No se puede porque esta gente quiere brillar con luz propia y Fernando los enceguecería. Esa es la verdad. Bueno, no, en política nada se descarta, no he dicho que no se puede. Lo que nosotros manifestamos es que por ahora no estamos alineados con ese movimiento político, que es muy respetable, tiene buenos cuadros, pero no se descarta. Lo que queremos es estar juntos de la misma orilla para empujar este barco, que es el país que se encuentra a la deriva. Lamentablemente es así. Si no retomamos la lucha de Fernando Villavicencio, y si esa lucha de Fernando Villavicencio se escucha en algún movimiento político, ahí estaremos, donde haya un grito para llevar adelante el pensamiento y el trabajo de Fernando Villavicencio, ahí estaremos. Pero jamás nos verán en la otra orilla, categóricamente, nunca, jamás de los jamás. Claro, exactamente, pues eso es lo que les da identidad, les da fuerza, y se nota movimiento, doctor, se nota movimiento, hay figuras importantes, no estelares, pero no porque se las conozca o no se las reconozca, sino porque se las identifica que están entusiasmadas con el proyecto político, como por ejemplo usted en Loja, por ejemplo, lo hemos visto leal, lo hemos visto consecuente, lo hemos visto inclaudicable, tal como lo acaba de hacer y decir. Entonces ahí ya nosotros no tenemos por dónde perdernos, ¿no? Identificamos a usted con Fernando el legado que deja este hombre, ¿no? Este legado político que deja y que hay que continuarlo, pero yo decía en Quito, por ejemplo, Guayaquil, ¿cómo será, no? ¿Cómo será? Eso le preguntaba, si hay figuras así comprometidas. Claro que sí, yo lo acabé de decir, tenemos estructura en todas las provincias del país. Sí, pero nombres todavía no. Hay cuadros, y hay buenos cuadros, de gente inclusive independiente, aunque no me gusta mucho pronunciar ese término, porque en política no debe haber independencia, o es blanco o es negro, las medias tintas están más cerca de irse para cualquier lado. Está bien. No me gusta ese término, pero no obstante hay gente que no ha activado políticamente. Esa es otra cosa. Y que están sumándose y que quieren ser tomadas en cuenta. De las candidaturas que están saliendo a la palestra, precandidaturas, para nosotros ninguno de ellas llena las expectativas. Por eso el que se agita o el que se adelanta
o el que imprime mucha velocidad puede llegar cansado. Se apura. Y en política hay que dar pasos en firme, porque un paso en falso sería el acabose. Lo que pasa es que se aproximan elecciones, es decir, las elecciones son inminentes, no las elecciones sobre todo para la asamblea, que es lo que pretenderán ustedes identificarse o consolidarse ahí y ganar espacios de poder en la asamblea, pero no sé si hay a tiempo, porque para la presidencia lo veo un poco complicado, ¿o no? Así es, Freddy. Nosotros el proyecto político, cuando Fernando estaba activo, era precisamente las elecciones del 2025, las elecciones presidenciales, sí. Y con sus asambleístas, incluso la idea de él era tener un movimiento político propio para no estar alquilando casilleros electorales. Lamentablemente se truncó eso en el 2023, vino la muerte cruzada y todo se trastocó. No obstante, le digo, Freddy, con toda sinceridad, ya que usted esas conceptuosas palabras las dice a mi persona, efectivamente yo soy amigo de Fernando desde allá por el año 2002, cuando él era dirigente gremial en Petroecuador, y yo de alguna manera también tenía alguna dirigencia gremial en una institución donde laboraba. De ahí para acá hemos trabajado con ellos. Si le diría que no me interesa una candidatura, estaría mintiendo, Freddy. Es legítimo, todos los ciudadanos tenemos aspiraciones, mucho más incluso aquí nos preciamos, Freddy, y usted es colega, abogado. Sabemos que los mejores abogados del país están aquí en Loja, pero que hemos tenido en 2 periodos legislativos, incluso el que termina. Creo que ha existido un colega abogado que ha estado en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, como lo decía Fernando Villavicencio, porque al Parlamento, a la Asamblea Nacional, hay que ir a legislar, hay que tener conocimientos jurídicos, sin desestimar tampoco las otras profesiones, pero ya es tiempo que por lo menos el 50% de candidatos, aquí tenemos buenos precandidatos a la Asamblea, colegas abogados que saben legislar, tiene que estar representando a la provincia de Loja en la Asamblea Nacional en las próximas elecciones. Fíjese que nos hizo notar eso, ¿no? Así es. De los 4 asambleístas ninguno es abogado. Así es. Tenemos ahí en orden el señor Jorge Guevara, que incluso no tiene profesión, es decir, título académico, no tiene título académico. La señorita, la única mujer que está ahí, señorita Joana Ortiz, es comunicadora. El doctor Huberto Tapia, que es médico, y el ingeniero Dávila, que es ingeniero químico. Fíjese, en verdad no hay ningún abogado ahí. Incluso, bueno, en este país es así. Nosotros, y no porque llevemos agua a nuestro molino, pero la verdad que debería ser incluso un requisito sine qua non que el legislador debería ser de profesión abogado. Se está trabajando en eso, que tengan títulos, que tengan un perfil, que tengan eso, pero si se hacen leyes en el Parlamento, pues hay que llevar abogados, habría que llevar abogados y asesores en otras ramas del saber humano, ¿no? Pero es lo más correcto. Vamos a un club de jugadores de fútbol, pues llevamos jugadores de fútbol, no llevamos jugadores de básquet, no llevamos jugadores de básquet. Pues eso funciona también otras instituciones, ¿no? Otras instituciones funcionan tan bien porque se van acoplando, se van reafirmando, incluso van teniendo identidad. Me da la impresión, un buen punto eso, ¿no? Un buen punto para discutirlo, ¿no? Para conversarlo algún día aquí con un café, conversarlo de si eso es correcto o no. Que a la Asamblea, que es la matriz de las leyes, que es la fábrica de las leyes, donde se hacen leyes, pues sí debería ir un abogado que sepa por lo menos qué es ley. Pues si le preguntamos a uno de los 4 asambleístas, este rato nos sentamos aquí, buenos días, señor asambleísta, buenos días. Perdóneme, comencemos por algo. Deme la definición de lo que es el concepto de ley. Dígame, ¿qué es ley? Ni para atrás ni para adelante. Ley, le dicen cuando mi mamá le decía ley a mi papá, cuando decía, ya viene la ley, decía, debe ser eso, porque no sé qué será ley.
Y entonces, ¿cómo trabaja usted en el Palacio Legislativo, donde se hacen las leyes? Pero ni siquiera sabe qué es ley. Interesante, ¿no, doctor? Artículo 1 del Código Civil. Claro, artículo 1 del Código Civil, que no cambia. Pero digamos ¿qué es esa ley? Porque incluso se habla, una cosa que es tan hermosa en esa definición, que a mí siempre me gustó, pese a que nunca me gustó la materia civil, jamás de los jamás, decía que nace de la voluntad soberana. Es una declaración de la voluntad soberana. Esa parte es importantísima, ¿no? Y la voluntad soberana, la declaración de la voluntad soberana que nace del pueblo. Fíjese usted, y ahí encontramos el tema de las fuentes del derecho. Entonces el legislador va, y decía el profesor, así parsimonioso, como hablaba, veterano, que ya está a punto de irse también, a mí se templaba, dijo el doctor Borrero, decía pues que el legislador lo que hace es recoger las costumbres del pueblo. Es bonito, en serio, es bonito, porque es cierto, porque la costumbre se hace ley, dice el pueblo. Exactamente. Entonces se codifica y lo hace. Pero qué buen tema, doctor, qué buen tema. Me gustó eso, un buen punto, algún rato para hablarlo, para discutirlo y para ir organizando esto. Puede ser que algún día así llegue a ser. No puede ser que algún día tengamos eso, pero que no tengamos en la asamblea bailarinas que bailan en los tubos, que no tienen idea de qué es, pero hablan hasta más no poder. Doctor, usted amenaza u ofrece pues una posible candidatura que no estaría descartada, ¿no? No, no se descarta, pero aún no se ha conversado siquiera aquello. Obviamente es legítimo, estamos en pleno uso y goce de nuestros derechos políticos, pero más bien lo que yo me refería es que hay prestantes ciudadanos que incluso van a ser invitados a nuestras filas para que representen, sin menoscabar los cuadros que tenemos también internos. Sí, pero no tienen la organización política, y el candidato va a buscar organización política. Tendremos que buscar un lugar, obviamente, porque los tiempos en política pues se acortan, tendremos que buscar. No obstante, no tenemos casillero electoral, pero tenemos estructura, tenemos bases, y esos son los que ponen y sacan candidatos. Exactamente, o sea, ustedes tienen la gente y ellos tienen el casillero. Exactamente. Hay partidos y eso ocurrió en las últimas elecciones, no se olvide, que habían candidatos que no tenían partido político, y habían partidos políticos que no tenían candidatos. Esa es la política aquí. Y se dio eso, ¿no? Así es. Y se dio eso. Pero siempre afín, ¿no? Siempre afín, doctor. Por supuesto. Siempre en la línea, ¿no? Por supuesto. Ya. Un asunto más, doctor. Un asunto más. Se viene también otra cosa que es muy próximo, ya es la consulta. ¿Qué han dicho ellas? Por ejemplo, las niñas de Fernando Villavicencio. ¿Cómo están orientando eso? Porque las noto ya un poco opositoras al gobierno. Fíjese cómo le fue el gobierno ayer en el norte, ¿no? Allá la gente lo sacó, apabulló y lo rechazó al gobierno, al presidente, y salió en quema el presidente. Pasan los días y va bajando la espuma, ¿no? Y va bajando la efervescencia, y va bajando la popularidad del presidente, y se va poniendo, y nos vamos poniendo ya serios, y todo esto en serio. O sea, ahora sí veamos quién es quién. Entonces ellas no sé qué orientación tienen, o ustedes, respecto a la consulta. Así es, Freddy, estamos prácticamente a las puertas de esta consulta popular y este referéndum. Precisamente por eso yo manifestaba que nuestra organización política a nivel provincial estamos convocando a una asamblea para discernir, porque las preguntas, todo lo que se consulta al pueblo es saludable, eso no tiene duda, pero también hay que ser analíticos. Hay preguntas que merecen un análisis y tenemos que analizarlas con nuestras bases,
más allá de que incluso han hecho pronunciamientos públicos, la familia de Fernando Villavicencio, específicamente sus hijos, que invitan a la gente, convocan a la gente a analizar las preguntas, porque tampoco es que estamos abocados que a pretexto de tener una posición política definida, tenemos que estar en el análisis, en el debate, y eso es nuestro proyecto político. Vamos a ser muy analíticos en base a todas y cada una de las preguntas de la consulta popular y de la enmienda constitucional mediante referéndum. ¿Qué pregunta, tal vez usted tiene alguna inquietud? Bueno, en lo que nosotros respecta, por ejemplo, ¿qué ciudadano puede estar en contra de la extradición? Ya, una. Otra pregunta que más bien en la que no he estado muy de acuerdo usted. Nosotros eso fue incluso un plan de gobierno, la propuesta de Fernando Villavicencio, que en los primeros 100 meses primeros 100 días de llegar a ser gobierno, precisamente se iba a consultar al pueblo. La otra pregunta que también nos identifica es de que ¿cómo no quisiéramos que en realidad tuvieran una herramienta legal las Fuerzas Armadas para que estén al frente del control de la seguridad tanto en los centros penitenciarios, en la sociedad, en la ciudad? Eso es importante. Hay una pregunta también, no recuerdo si es de la 4 o la 5, sobre la reinserción laboral de los jóvenes, que así lo están manipulando, pero necesita análisis, porque tenemos que ver las líneas pequeñitas, las letras pequeñas que están detrás, los anexos de esa pregunta. No vaya a ser cosa que se quieran vulnerar los derechos laborales de las personas. Y cuando hablo de derechos laborales, jamás hablo de privilegios. Una cosa que el gobierno está implementando y nos parece bien a través de su ministra de Trabajo y que tiene relación con esa pregunta, es precisamente que se ha endurado y con un acuerdo ministerial está tratando de sincerar los sueldos. ¿Cómo puede ser posible que en las instituciones del Estado haya mafias que se consuman el presupuesto de los ecuatorianos con sueldos astronómicos, mientras un joven estudiante... Le doy este dato, doctor. Le doy este dato, pero oírmelo bien, doctor. Lástima, tenemos que ir ya mismo a otra entrevista. Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Pedro de Vilcabamba, Jimmy Toledo, tiene un sueldo como presidente de la Junta de $1,300, lo que llaman ahora los nuevos ricos del pueblo. En consecuencia recibe un sueldo superior a los $20,000 con muertos y heridos, ¿no? O sea, los sobresueldos estos que hay, ¿no? Por los sobresueldos. Pero además, como presidente de la CONACOPARE de Loja, tiene un sueldo de $2,034, lo cual quiere decir que supera los $30,000 al año, ¿no? $30,000 al año. Es decir, pues que tranquilamente bordearía unos $60,000 anuales entre los dos sueldos. Dos sueldos, con casa, edificio de la CONACOPARE en Loja, vive en San Pedro. O sea, no lo conozco al amigo, debe ser una muy buena persona, basta que sea de San Peter ahí. No es su culpa de que tenga tantos privilegios por parte del Estado. Imagínense usted que este hombre gane acá una dieta por la sesión que gana, que viene acá como presidente de la Junta, o ¿cómo se llama?, de la CONACOPARE, del Consejo gana. ¿Por qué vamos a oponernos a eso? La gente tendrá cuidado, doctor, por eso le digo. Primero revise cuántos empleados hay en el Ecuador y cuántos habitantes en actividad económicamente productiva hay en el Ecuador. Es decir, que cuántos tienen empleo y cuántos no. Y obviamente sin sumar a los migrantes que se fueron, porque obviamente no hay ni trabajo por minutos, ni por horas, ni por semanas, ni por meses, ni por nada. Entonces vamos a garantizar, como siempre, a los que ya están adentro. Los que ya están adentro, garanticémosles todo, pero que nadie más pueda entrar. Y el cuento de esa muletilla de que se van a vulnerar derechos, tendrá cuidado. Solo le recomiendo que revise, doctor, bien las letras chiquitas. Le quedo agradecido, doctor, que le vaya extraordinariamente bien. Muchas gracias, Freddy. Sí, solo un segundito. Efectivamente, eso es lo que acabé de decir, que la revisión de los derechos laborales no quiere decir privilegios. Por lo tanto, tenemos que analizar esa pregunta muy bien. Le agradezco, gracias, doctor Freddy, y aprovecho este segundito para convocar a todas las directivas cantonales
de nuestro movimiento, que vamos a avisarles ya oportunamente la fecha de la convención provincial para precisamente adoptar una posición analítica, discrecional sobre la consulta popular que se nos viene. Muchas gracias, doctor Freddy, y siempre a la orden. No, gracias.